Continuando con el estudio de la electrodinámica, a continuación estudiaremos corrientes eléctricas, corrientes y densidad de corriente, la ecuación de continuidad y la ley de Biot-Savart, y algunos ejemplos relacionados con esta. Corriente y densidad de corriente. Imaginemos que tenemos un cable, el cual nosotros, si le hacemos un pequeño zoom, siempre lo podemos ver simplemente como un pequeño cilindro. Si nosotros hacemos un corte de sección transversal de este cilindro, básicamente lo que sabemos es que las cargas van a estar distribuidas en la superficie, puesto que es una situación estática. Sin embargo, en el momento que nosotros metamos una diferencia de potencial en el cilindro, lo que va a aparecer es la presencia de un campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico va de positivo a negativo. Entonces, por lo tanto, los electrones se van a empezar a desplazar de este lado para este otro lado, y los huecos se van a desplazar de aquí hacia el otro lado. En esta situación dinámica, los electrones y los huecos ya no van a estar en la superficie del cable, ya se van a mover por la superficie y en el interior del cable, porque ya es una situación que no es estática. Cuando tenemos un campo eléctrico y cuando empieza a circular esta carga eléctrica, entonces aparece lo que se le conoce como la corriente eléctrica, que simplemente es el cambio de la carga en un cierto intervalo de tiempo, que también nosotros la vamos a ver más prácticamente de esta forma, de Q en dt, y es lo que se le conoce básicamente como los coulombs sobre segundo, y estos son los amperes. Nosotros también podemos modelar este cable de la siguiente forma, donde tenemos un campo eléctrico, tenemos esta J, que se le conoce como la densidad de corriente, que simplemente es corriente sobre área. Las unidades pues son amperes sobre metro. Esta densidad de corriente está presente en un corte sección transversal. A este cable le hacemos un corte sección transversal, entonces esta parte es la que tenemos y la normal a la superficie, en este caso de afuera, es la que va a tener esta densidad de corriente, dado que la corriente eléctrica aparece también en la misma dirección que el campo eléctrico. La necesidad de meter esta densidad de corriente es para imprimir el carácter vectorial. Entonces lo que hacemos básicamente es tomamos la sección transversal y en esta misma dirección que va la corriente, aquí ponemos que va la normal a la superficie de sección transversal. Entonces ahora la densidad de corriente va en la dirección normal del cable, es decir, en la misma dirección de la corriente, pero ahora la densidad de corriente ya es un vector. Si nosotros tomamos esta expresión, podemos escribir la carga simplemente como corriente por la derivada en el tiempo. Y a su vez, sabemos que la carga la podemos ver simplemente como ρ de B, que siendo ρ la densidad volumétrica. Si nosotros sustituimos aquí la carga por esta expresión, lo que vamos a tener es simplemente esto de aquí. Al despejar la corriente eléctrica, el volumen en este caso lo podemos abrir por área sobre longitud. Sabemos que esta sección de aquí de longitud entre el tiempo simplemente es la velocidad. Al dividir esta corriente entre esta área, lo que tenemos simplemente es corriente sobre área es igual a ρ sobre B. Por lo tanto, podemos decir que la densidad de corriente es igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad, donde esta V es la velocidad promedio de las cargas y la relación anterior es válida para el caso del promedio instantáneo. Podemos generalizar si nosotros tenemos diferentes tipos de cargas, ya sea carga positiva o negativa. Entonces, por lo tanto, podremos tener a J simplemente como una suma cuando tenemos distintas cargas. Lo mismo también podemos hacer para la densidad superficial de carga y la densidad lineal de carga. Si ahora escribimos la corriente simplemente como dQ en dt y escribimos la carga simplemente como sigma por área, entonces cuando sustituimos, en lugar de la carga sustituimos a sigma dA, esto lo que tendremos será sigma por L y el área la volvemos a abrir como lado por lado, siendo esto nuevamente la velocidad, y dividimos a la corriente entre la longitud, y esto de aquí le llamamos K, la densidad de corriente superficial, que básicamente K es la densidad de corriente superficial o la corriente por unidad de longitud, la cual es a través de la línea que descansa sobre la superficie
y es paralela al flujo eléctrico. Básicamente es esta expresión que tenemos aquí. Esta es la densidad de corriente y va a haber un pequeñito ángulo entre la normal y la densidad de corriente. Puede existir un pequeño ángulo. Y ahora en lugar de sigma utilizamos la densidad lineal de corriente. Si ahora sustituimos la carga, nuevamente esto va a ser la velocidad. Y entonces tenemos por lo tanto que la corriente es igual a lambda por velocidad, y esto se le conoce como la corriente filamental, donde generalizando podemos tener básicamente esta imagen: la corriente por lambda velocidad, la densidad de corriente superficial como sigma por velocidad y la densidad de corriente volumétrica. La ecuación de continuidad. Experimentalmente sabemos que la carga se conserva, pero una forma matemática de demostrar esto es la siguiente. Supongamos que tenemos una superficie S que encierra a un cierto volumen B. Supongamos que ahora le conectamos un cable y entonces por aquí está fluyendo una pequeña corriente. La razón total a la que la carga está fluyendo hacia afuera a través de esta superficie S debe de ser igual a la razón a la que la carga total dentro de este volumen B está disminuyendo, dado que el total de la carga debe permanecer constante. Por lo tanto, si Q es la carga total dentro de este volumen B, tendremos que la corriente va a ser igual a menos de Q en dt. Este signo negativo es por el hecho de que está perdiendo carga eléctrica, pero a su vez sabemos que la corriente es igual a la integral del J de A. En este caso sería una superficie cerrada. Entonces, si cambiamos esto, y del teorema de la divergencia, por lo tanto, podemos hacer este pequeño cambio. Y además, también lo que haremos será cambiar a la carga Q por la integral de este ρ de B. Sustituyendo J a través del teorema de la divergencia y la carga a través de la densidad de carga, tendremos puesto que la carga debe conservarse en todos los puntos del espacio, lo que tendrá esta ecuación, la cual es conocida como la ecuación de continuidad. Ley de Biot-Savart. Corrientes constantes. Sabemos que las cargas estacionarias producen campos eléctricos constantes. Ahora lo que tendremos será corrientes constantes, y estas corrientes constantes producirán campos magnéticos constantes. Una corriente constante significa que hay un flujo continuo de carga eléctrica, sin cambio alguno, es decir, sin amontonarse en alguna parte. Cuando una corriente constante fluye sobre un cable, su magnitud pues básicamente es la misma en todo el cable, por lo cual nunca hay regiones donde la carga se concentra, y en todo punto del cable la densidad permanece constante, ya que no se está acumulando en alguna parte. Básicamente esto lo que implica es que la parcial de ρ en tiempo es igual a 0. Y por lo tanto, la ecuación de continuidad simplemente es esta que está aquí. Lo cual esto es válido siempre y cuando tengamos corrientes constantes, es decir, flujo continuo, constante de carga eléctrica. Campo magnético de una corriente constante. El campo magnético de una corriente está dado por la ley de Biot-Savart, propuesta en 1820. Para este caso de la corriente constante, la corriente puede salir de la integral. Donde recordemos que este R vector siempre es donde quiero medir menos donde está mi distribución. Además recordemos que el campo magnético de una corriente
siempre es en forma de anillos a la sección transversal. Recordemos que la integral es a lo largo de la dirección de la corriente. El dl es un pequeño elemento de longitud del cable y el r vector es el punto fuente donde queremos determinar el campo. Y μ0 es la constante de permeabilidad del espacio libre, que tiene un valor. Ejemplo, determina el campo magnético a una distancia S de un cable recto infinito por el cual fluye una corriente constante I. Sabemos que lo que tenemos que aplicar es la ley de Biot-Savart. En este caso, recordemos que el R es donde quiero medir menos dónde está la distribución. Donde queremos medir, pues a una distancia S sobre el eje X, menos dónde está mi distribución, pues está a una distancia Y sobre el eje Y, por lo cual la magnitud de R simplemente será, lo cual, al sustituir en la ley de Biot-Savart, tendremos y de las propiedades del producto cruz. Para resolver esta integral sabemos que tenemos que hacerla por sustitución trigonométrica. Y sustituyendo el valor de la integral por 2S, es importante hacer énfasis que en este caso me quedó un signo negativo, puesto que el z negativo está hacia adentro y el z positivo está hacia afuera. Si yo lo hubiera calculado del lado izquierdo, entonces mi resultado sería μ0i sobre 2πs. Ejemplo, como se muestra en la figura, un cable semicircular lleva una corriente constante I. Determina el campo magnético en un punto P sobre la otra parte semicircular. La idea es que en la parte azul es donde básicamente está corriendo la corriente. Entonces, de la ley de Biot-Savart, donde recordemos que R siempre es donde quiero medir menos dónde está la distribución. En este caso, si lo hacemos en coordenadas cartesianas, quiero medir en la parte superior y el elemento de corriente está en la parte X positiva pero Y negativa. Por la simetría del problema nos conviene más expresar esto en coordenadas polares, solamente hay que tener en cuenta que para coordenadas de arriba va a ser el ángulo θ y para las coordenadas de abajo el ángulo va a ser φ, entonces vamos a utilizar el hecho de que X será igual a R coseno de θ o R seno de φ dependiendo en donde estemos.
Factorizando tendremos básicamente aquí tenemos la magnitud. Ahora, para el elemento de longitud, sabemos que L simplemente será X menos Y en Y gorro. Aquí nos quedan los ángulos phi, puesto que estamos utilizando la parte de abajo, que está referente al ángulo phi. Entonces finalmente podremos hacer el producto cruz, que está acá arriba en la ley de Biot-Savart. Y listo, ya tenemos el producto cruz de esta parte de aquí arriba. Y ya tenemos el R, básicamente lo único que hay que hacer es elevar esto en lugar de la 1 medio a la 3 medios. Entonces pues ya podemos sustituir toda la información en la ley de Biot-Savart. Y listo, tenemos el campo magnético que apunta en la dirección K.